Buenas noches, país, ¿cómo están ustedes? Como todos los miércoles charlamos semana tras semana de lo que nos pasa y esta semana pasada realmente ha pasado absolutamente de todo. Desde ese referéndum ilegal que plantea España, que no existe, pero existe con una golpiza fenomenal a los que iban a votar, hasta esta masacre en Las Vegas con un loco enfermo que tira desde un hotel a un recital matando 58 personas y con una cantidad infernal de heridos, como nunca pasó en Estados Unidos. Vemos que el mundo está bastante con violencia fuerte, con una fuerte violencia que viene de los mismos que gobiernan, ¿no? No nos olvidemos la pelea entre Corea del Norte y Trump, no nos olvidemos lo que está pasando en Francia, no nos olvidemos las elecciones de Alemania. ¿Y qué pasó en nuestro país? En nuestro país que muchos de ustedes que viven al norte o al sur del país, en que termina en la General Paz y no es así, pero sí tuvimos un turismo bastante importante por Comodoro Pi, ya que se estuvieron turnando entre un ex vicepresidente con un ministro estrella que manejaba absolutamente todo y un secretario de Comercio, pues usted se acuerda lo de Clarín Miente y toda esa parafernaria que se armaba para tratar de discutir con el multimedio que al principio era amigo y después terminó siendo enemigo. Muy normal en este país porque la grieta existe de toda la vida entre peronismo y antiperonismo, entre kirchnerismo y antikirchnerismo, ya que nos hemos enterado después de la entrevista que dio la expresidenta que no es kirchnerista, es peronista. Fuera de todo esto, esta parafernaria de juicios que hay, que a mí me alegran muchísimo, debemos recordar que los jueces vienen desde la servilleta. Los mismos jueces han dictado sentencias para un lado y para el otro, de acuerdo a quién gobernaba. Esperemos que la justicia se ponga los pantalones largos, esperemos que empiece a funcionar la elección y el nombramiento de jueces y la destitución de jueces, como corresponde, de acuerdo a cómo planchan las causas. No nos olvidemos que tenemos causas en este país que tienen 22 años, 20 años, 18 años, 14 años, y cosas muy sencillas, como la transferencia de un auto que se quiere sacar del patrimonio en un divorcio, que tiene muchos años, algo que debería ser resuelto en meses. Por otro lado, es interesante la lucha que estamos teniendo contra la mafia sindical, ya que habíamos tenido un emblema de lo que pasaba con el sindicalismo, con el Caballo Suárez, y el famoso SOMU y todo lo que pasó y todo lo que tenía el SOMU, todo lo que usaba el Caballo Suárez para él, y pensamos que era el máximo, pero descubrimos esta semana que el Pata Medina es muy superior, a pesar de estar en La Plata, suspensión de 620 obras, coches, casa, aviones, una maravilla de persona con respecto a lo que nos pasa a los sindicalistas que dicen que defienden a la clase trabajadora. Usted imagínese cómo defiende a la clase trabajadora con su estándar de vida, que hace mucho tiempo que dejó de ser de la clase trabajadora. Así que yo espero que el país empiece con la fuerza de la sociedad y la fuerza del periodismo a acorralar a lo que está mal y a cambiarlo, porque si no, le vamos a dar una imagen a los chicos que, como hablamos la semana pasada con respecto a la toma de colegios, que terminó algo contra la educación argentina en una violación, ocultada por el centro de estudiantes, un mamarracho lo que dijo el director del Nacional Buenos Aires, y sufriendo con una denuncia los padres con respecto a una chica de 14 años. Entonces tenemos una sociedad que es como una media. Demos la vuelta y acuérdense que el 22 están votando integrantes del Poder Legislativo, ni del Ejecutivo ni del Judicial. ¿De qué vamos a estar hablando en este programa? Vamos a estar hablando de Cataluña, un tema importante que nos está pasando internacionalmente y que está haciendo un tembladeral en Europa y ni hablar en España. Y por otro lado vamos a estar hablando del sur, de ese sur de Argentina que estuvo tan vilipendiado por los Kirchner y un candidato por un partido que tiene mucho que ver con el sur y que esperemos que tenga mucho que ver como diputado nacional. Por supuesto, vamos a estar, como siempre, con nuestro columnista, el doctor Peña, charlando de lo que pasa en la reforma tributaria y de lo que se recaudó, que realmente es importante, y el licenciado Abad lo dijo con bombos y platillos.
Señor director, es que auspicia este programa y nos ayuda a que nos comuniquemos semana tras semana y venimos de lleno con los invitados. Gracias. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, primer bloque del programa y lo dije en la apertura, y vamos a estar hablando de Cataluña, nada mejor que con Carmen de Carlos, periodista, corresponsal de ABC y directora de sudamericahoy.com. ¿Cómo te va, Carmen? Muy bien, muchas gracias. Imagino que estás muy requerida por todo lo que está pasando en España, sobre todo por las raíces que tenemos nosotros con respecto a vosotros. ¿Y cómo ves este referéndum, la golpiza por un lado, y cómo sigue? El referéndum es la prueba, una vez más, de que la política no ha funcionado en España y no ha funcionado tampoco en Cataluña. Es un referéndum ilegal, ha sido, mejor dicho, un referéndum ilegal, un referéndum contrario a la Constitución, contrario al Estatuto de Autonomía de Cataluña, es decir, a sus propias normas. A sus propias normas. Sus propias normas. No olvidemos que la Constitución española se aprobó con el 92% de apoyo y el Estatuto de Catalán con más del 70 y pico. Es decir, y con un tribunal constitucional que por unanimidad se ha dicho, esto no se puede hacer. El presidente de la Generalitat lo que decidió, y tiene como un objetivo fijo, constante, del que no se aparta un milímetro, se quería referéndum sí o sí, y le da igual la ley y se ha puesto por encima de la ley. A partir de ese momento se llega al domingo pasado. El domingo pasado los Mossos d'Esquadra, que formaban parte de ese equipo de coordinación para cumplir con la orden de la audiencia, del Tribunal Superior de Cataluña, es el Tribunal Superior de Cataluña el que ordena a las fuerzas de seguridad que impidan que se celebre ese referéndum ilegal, que clausuren los colegios electorales y que incauten todo el material que hay para votar. Sí. Los Mossos, en definitiva, para resumir, que además ya lo sabe todo el mundo, dejaron de cumplir con sus obligaciones. Los Mossos es la fuerza local, la policía de Cataluña, que tiene muy buena imagen después de los últimos atentados. No la tenía antes, pero después de los atentados tiene una imagen bárbara. Y entonces la Policía Nacional y la Guardia Civil desarrollan ese dispositivo un poco a lo loco, donde no logran convencer y hacer cumplir de verdad la orden judicial. En hechos puntuales y determinados es donde ejercen una fuerza bruta, que la hemos visto todos, y frente a esas imágenes y a esos vídeos no hay argumento que puedas poner sobre la mesa. Ahora, ¿Cataluña realmente está para ser independiente? O sea, ¿hay una gran mayoría que quiere ser independiente o no? Yo voy a remitirme a usar los datos del de Puigdemont, el presidente de la Generalitat. El presidente de la Generalitat dice la noche de ese falso referéndum, porque vimos que no cumplía ni las normas que ellos, ni las dos leyes que ellos dictaron
Ni las nacionales ni la de Cataluña. Y además el Parlamento catalán, el 6 y el 7 de septiembre, con la mordaza puesta a la oposición, que no pueden debatir en contra de todos los informes. Esas dos leyes exigían que para este referéndum se cumplieran los requisitos mínimos. Bueno, tampoco los cumple ese referéndum, pero no importa. Por la noche, el presidente de la Generalitat dice que ha tenido una participación de un censo que solo conoce él, no conoce nadie en España ni en el mundo ese censo, del 40%, y que de ese 40% de participación, el 32% ha votado sí a la independencia de Cataluña. Entonces, si de un 40% que del censo solo ha votado el 32%, con eso tú declaras el 32% de toda una población. No deberías. Vamos a ver, entiendo que hay una mayoría silenciosa que no está ahí, de acuerdo. Y que es la gran mayoría. O en ese momento era al menos la gran mayoría. ¿Cómo queda España parada ante esto? Porque primero, ¿es posible la independencia de Cataluña separándose no solo de España, sino cómo se inserta o no en la Unión Europea? Ahora mismo no es viable la independencia de España, no es viable porque no lo puede hacer dentro del marco constitucional. Se lo ha dicho la Unión Europea en todos los idiomas de la Unión Europea. Se lo ha dicho España. El rey ha tenido que intervenir. Sí, el rey ahora preocupado. Es que es para estar preocupado. Está preocupado. Porque ahora mismo los ánimos están muy, muy caldeados en Cataluña y en el resto de España. Entonces, a ver, la grieta en Argentina de la que se hablaba durante los gobiernos kirchneristas, eso es un juego de niños de lo que se está viviendo ahora mismo en España. O sea, hay familias que no se hablan en Cataluña. O sea, se ha dado un hachazo a la convivencia de una manera solamente por el sí o no. Solamente por el apoyo a la independencia o no. No, solamente por entiendo yo, es mi lectura, por el empecinamiento de Puigdemont. Porque dice, bueno, no, hay que dialogar, hay que hablar. Bueno, a Puigdemont se le han abierto las puertas del Congreso de España para que fuera a argumentar, no las ha querido. No ha querido traspasarlas, no ha querido ir al Congreso, no ha querido debatir nada. Es cierto que hay una torpeza formidable del gobierno de Mariano Rajoy, que en 5 años no ha sido capaz de buscar los mecanismos y de atender el problema, porque era un problema que se venía creciendo, se iba en escala de Cataluña, es cierto, pero su torpeza política no justifica el atropello de la Constitución y de la ley. Puigdemont, ¿quién lo elige? Nadie. Ese es otro fenómeno curiosísimo. El candidato era Artur Mas. Sí. Y uno de los grupos independentistas dicen, yo no voy a votar a Artur Mas porque todos los gobiernos de la democracia en Cataluña resulta que con la crisis y con las investigaciones ha salido que estaban llenos de corrupción. Han estado estafando a los catalanes y al resto de los españoles. Entonces, ¿qué es lo que dicen? No, yo no te quiero a ti como candidato. ¿Y qué es lo que hace Artur Mas? Artur Mas se va a buscar al alcalde, al intendente de Girona, de la antigua Gerona que hoy es Girona. Claro. Y ese es Puigdemont, nadie lo votó. Entonces lo llevan ahí y ¿por qué elige a Puigdemont? Porque sabe que Puigdemont está obsesionado con un único objetivo. Yo quiero la independencia. Y ahora mismo él ya no tiene nada que perder, porque lo ha violado todo, sabe que va a pasar por el banquillo, sabe que va a tener que afrontar con su patrimonio si no quiere terminar en la cárcel y sabe que su futuro político realmente es inexistente, salvo que se produjera ese escenario que yo creo que realmente nadie ve, de una independencia que no va a reconocer la Unión Europea, claro, que no tienen moneda, claro, que no tienen fondos, porque los fondos los recauda en buena medida el gobierno central, y que además en una situación de absolutamente de crispación y con una intervención inmediata, por supuesto, que es un poco lo que apuntaba el rey del artículo 155 de la Constitución, que es la intervención de la provincia. ¿Los catalanes están sacando dinero de los bancos para hacer una crisis? Yo te voy a dar un dato que todavía no está publicado. Entre el lunes y el martes, o sea, al día siguiente de que se celebrara esta convocatoria, solo un banco de Madrid, un único banco de Madrid, en esos 2 días, recibió de traspaso de fondos del Banco de Sabadell 400 millones de euros. El principal laboratorio de Cataluña y de España, que tiene su sede en Barcelona, ya lo ha traspasado en estos 2 días. El martes lo hizo a Madrid. Los empresarios, que también han estado callados en Cataluña, porque es cierto que aquí se llega, porque todo el mundo mira un poco hacia otro lado. Claro.
Y ahora entonces están viendo, oye, ¿qué está pasando, ¿no? Los empresarios han empezado a alzar la voz, pero ahora está todo el mundo en caliente por esa intervención policial. Sí, pero si en realidad la economía de Cataluña, yo le saco el dinero del banco y se lo llevo a Madrid, estoy planteando que estoy reforzando al gobierno central y renegando de lo que puede pasar en esa futura independencia de Cataluña. Este año, solo este año, porque esto se veía venir, aunque no se haya actuado con la habilidad política para evitarlo. Solo en lo que va este año, entre las empresas que han entrado en Cataluña y las que han salido, ha perdido 70 empresas. Solo en lo que va de año, 70 empresas. Perdió. 70 empresas se han ido de Cataluña. Tiene 70 empresas menos hoy de las que tenía el 1 de enero. Cataluña es una provincia, una región muy rica, sí, que aporta el 20% del PIB español, pero Cataluña ahora está consumiendo el 27% de ese PIB. Es decir, cuando algunos nacionalistas extremos dicen, no, España nos roba, España... Bueno, yo creo que con este dato en la mano... Claro, quizá, habría que ver qué está pasando después de toda esta amenaza, porque ahí hay trasvasan los capitales de un lado a otro y estoy debilitando a Cataluña, no la estoy reforzando. A ver, se está debilitando sola por este sendero. Claro. Absolutamente. Y además, ¿con qué moneda? ¿Que se va a ir al Bitcoin? No claro. puede... Está fuera del euro, está fuera de todas partes, no tiene ni para jugar la Liga, que ya lo dijo el presidente de la Federación de Fútbol Española. Señores, yo no veo ese escenario, pero si ese escenario se produce, desde luego el Barça deja de jugar en la Liga. ¿Con quién va a jugar? ¿Con Francia? ¿Con el Girona de Marcelo Tinelli? La verdad es una situación que no es para tomársela en broma. Yo creo que se ha tomado con mucha frivolidad, creo que la ciudadanía, hay gente que realmente siente que no quiere ser española, no lo puedes cambiar, el deseo, el sentimiento, la convicción de pertenencia no la puedes cambiar, pero lo que no se puede hacer es que tu deseo esté por encima de la Constitución que tú has votado de tus propias normas. Claro, porque realmente ellos participaron de la votación de la Constitución. Absolutamente. Y en ese momento no había esta eclosión. Entonces, hoy no podemos hablar de 800 años atrás, cuando votamos la Constitución mucho después. De ninguna de las maneras, y además hay un relato, y relato significa ficción, no discurso, que suelen poner encima de la mesa los independentistas, y es que a nosotros el franquismo nos trató fatal, la dictadura de Franco fue horrible, y el idioma... No, mire usted, es verdad que el Estado mal, pero a Galicia también, al País Vasco también, sí, a Madrid también, a Extremadura, a Andalucía. Sí, sí. Vamos a ver, o sea, no te victimices porque fuimos, entre comillas, todos víctimas. Y te está yendo fenomenal desde que empezó la democracia con las crisis que corresponde. Y es verdad, hay que tener una solidaridad territorial. Y tú eres más rico, como lo es la Comunidad de Madrid. ¿Qué hacemos entonces? ¿Borramos del mapa Extremadura? Es como si en Argentina, claro, ¿qué hacemos con San Luis? Obvio, la provincia de San Luis, provincia de San Luis que ha planteado formalmente que quiere independizarse de Argentina. Sí. Dice, bueno, oiga, usted saca las tijeras para recortar el mapa de mi país y no lo reconoce mi Constitución. No hay ninguna Constitución en América Latina que reconozca esto. Pero en cualquier caso, todo es susceptible de cambiar. Lo que no es de recibo es que haya un gobernante que se haya comportado de esta manera y, sobre todo, el daño a la población que ha hecho. Gracias, Carmen, por haber venido a Economía. Ahora me queda tremendamente claro algo que lo tenía muy turbio, porque las noticias son también del color del cristal que cada uno o cada medio la cuenta, y vos nos has dado un panorama, a mí y a mis televidentes, espectacular con lo que está pasando. Mucho más claro que lo que muchas veces leemos en los diarios, ¿no? Pues me alegro si os he podido ayudar, porque no es un tema fácil, es complicado, y yo insisto, la sensibilidad y la susceptibilidad ahora mismo está a flor de piel en toda España. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Te invito con un hermoso vino de la bodega Iacarini de San Rafael de Mendoza para que lo pases bien, y esperemos que esta efervescencia que hay en España por el amor que le tenemos a España baje, se tranquilice y sigan siendo la península ibérica que todos conocimos. Pues ojalá se calmen los ánimos y se vuelva una convivencia pacífica y dentro de la ley, porque fuera de la ley ya sabemos lo que pasa siempre. Me encanta el vino argentino, ya me he acostumbrado, casi que me gusta más que el español. Gracias. Me alegro. Hacemos una pausa y venimos hablando con el doctor Peña de impuestos y algo más.
Oeste Pack, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contáctanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, segundo bloque del programa y les prometí en el comienzo que íbamos a hablar del sur. Estamos con Álvaro de la Madrid, gracias por estar con nosotros. Ex radical, porque ahora estás candidato por Evolución, pero eso no quiere decir que dejes de ser radical, obviamente. Muy conocedor del sur y de las trapisondas de los Kirchner, y después nos vas a contanos un poco de cómo ves esa parte puntualmente, y después nos vas a contar un poco de Evolución y lo que pretendés de acceder al Congreso Nacional, ¿no? Con respecto al enriquecimiento de los Kirchner, que es una de las denuncias de todos, creo que ya hasta un chico de 8 años se da cuenta de lo que pasó, pero este es el fin, se terminó, se recuperará. ¿Qué opinás? ¿La justicia llegará al final? Gracias por la invitación primero. Al contrario, gracias por estar acá. Mira, lo que ha pasado estos años en la Argentina ha sido una tragedia. Yo viví en Santa Cruz desde el año 98 hasta el año 2009. Fui candidato a intendente en el 2007 y denuncié la corrupción tempranamente cuando los medios nacionales no tenían oídos ni disposición para hablar de esos temas. El kirchnerismo había llegado al poder nacional, claro, diciendo que había que dejar de lado los 90 y ellos habían sido en Santa Cruz el premenemismo, digo yo, sí, sí, porque habían generado una usina de ideas que Menem utilizó a nivel nacional. Y su asesor era Cavallo. Claro, la reelección indefinida, el cambio de la Corte, todo eso lo había hecho Kirchner antes en Santa Cruz. Ayudó a la privatización y fue uno de los conspicuos menemistas, defendió la convertibilidad a ultranza aún durante el gobierno de la Rúa, fue el único gobernador que no quería salir de la convertibilidad. Entonces, de alguna manera, ese engaño del kirchnerismo fue absoluto. Lacan decía que la mentira siempre es integral, es decir, Kirchner se inventó un pasado completo, y en ese pasado completo hasta se inventó rico antes de llegar al poder. Uno tomó el compromiso, sabiendo lo que pasaba en Santa Cruz, yo denuncié la compra de los terrenos fiscales, los fondos de Santa Cruz, viví en peligro y me tuve que cuidar de mi propio gobierno, viví amenazado de muerte, me decían, tené cuidado porque sabemos que mañana viajás a Gallego y la ruta está fea, me tuvieron que pagar mis amigos una custodia privada, me intervinieron los teléfonos, ofrecían dinero a vecinos humildes a ver quién estuviera dispuesto a darme una golpiza, me pintaron la casa, me tiraron una bomba molotov, la pasé mal. Y esas tempranas denuncias salieron primero en los medios internacionales, que viajaban cronistas a entrevistarme, Le Monde, Le Figaro, El País de España, claro, El Proceso de México, que lo interno Miami el poder. Segundo salió en los medios nacionales y al tiempo Santa Cruz, que es donde se había generado la noticia. Eso que nos pasó no lo debemos olvidar, pero la verdad que costó mucho y uno a veces hoy, la verdad, que a mí me da un poco de fastidio, lo debo decir así, que muchos incluso que colaboraron para el ascenso, el mantenimiento del kirchnerismo en el poder, hoy parece que denuncian la corrupción como los denunciadores más acérrimos, y yo digo que esa es la sobreactuación. Cuando igual no terminó. No terminó. Cuando porque, digamos, tenemos una cantidad, tenemos gente presa, de acuerdo, claro, tenemos algunos bienes contados con los dedos de una mano mutilada
recuperados, que los sacamos con grandes pompas, el avión de Lázaro Báez, el barquito de Jaime, pero no terminó. No, desde luego que no terminó. Lejos. Desde luego que no terminó. Y ellos idearon algo que ha sido muy lesivo para el país y que todavía quedan resabios y hay que modificarlos, y es una de las principales deudas. Por supuesto que la principal es combatir la pobreza, que es indignante un pobre en la Argentina con las posibilidades que tiene nuestro país, pero el verdadero desafío es la cuestión del Poder Judicial, como vos decías. La corrupción ha sido una consecuencia. ¿De qué causa? De que se instalara la impunidad en la Argentina. La impunidad ha sido la partera de todas nuestras desgracias. ¿Pero vos notás un cambio en eso? Yo noto un cambio, pero no el que... No por las personas que lo integran, sino por la presión de los medios. Exacto. Y de la sociedad. A eso iba a llegar. Y eso sí que es saludable, porque la sociedad se ha dado cuenta que puede producir cambios. Mira lo que pasa en el país vecino, en Brasil, los cambios que han hecho los brasileros marchando en las calles y demás. Miran todos los procesos que se han dado en el mundo a través de manifestaciones, incluso las primaveras de África. Después discutimos si eso sirve, qué viene después, pero digo, desde la participación ciudadana es muy importante. Y la verdad que la justicia federal, porque cuando hablamos de la corrupción, hablamos de los delitos del poder, ¿sí? Sí, claro. Y el poder debe ser investigado. La monarquía, cuando existe... Poder, por un lado, y negociados por el otro. Claro, y negociados por el otro, claro. El político solo no hace la corrupción. No, por supuesto. Lo hacen los privados, lo hacen el sindicalismo. A lo que quería ir, que todos. Si hay algo que distingue a la democracia, es que la ley incluye a los gobernantes, ¿sí? Claro. Dejamos atrás la monarquía, no porque la monarquía haya sido mala, sino porque la democracia demostró ser un mejor sistema. Hubo monarcas que fueron muy buenos y fueron muy queridos por su pueblo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la democracia lo distingue desde ese lugar. Y en la Argentina parece, sobre todo de los 90 para adelante, que no se puede investigar al poder. Eso afecta el rendimiento de la democracia, porque afecta el principio de igualdad ante la ley y un principio sagrado que es el de la división de poderes en la República. Por eso digo que tenemos que construir justicia. Como decía Alfonsín, afianzar la justicia, eso sigue más vigente que nunca. En Comodoro Pi, de los 12 jueces federales, 11 lo nombró el PJ. Es decir, 7 el kirchnerismo y 4 el menemismo que quedaban de aquella época. Uno solo, el juez federal Carlos Torres fue nombrado por De la Rúa. Y es obvio, y está claro, y lo ve el ciudadano común, el hombre de a pie, que Comodoro Pi hace política, de alguna manera, con sus investigaciones, y juega un poco con esa cuestión. Pero es cierto también que el poder, a veces, no produce los cambios que debiera hacer y también juega la política judicialmente, ¿sí? De acuerdo a lo que son sus intereses de momento, digo yo. Lo peor que nos está pasando en la Argentina es que vivimos en el puro presente. Desplazamos al futuro todas las cuestiones incómodas que no queremos resolver y que no dan rédito electoral. Y vivimos en el presente permanentemente discutiendo el pasado. Y discutiendo Nunca el pasado. Vemos el futuro. Nadie tiene un proyecto a futuro. O sea, estamos todos hablando de lo que hizo el kirchnerismo, lo que no hizo el kirchnerismo, que ojo que Macri robó tanto como Kirchner, que Kirchner no robó más, pero jamás estamos viendo qué pasa con la educación, qué pasa con la salud, qué pasa con la justicia, con un proyecto que para mí lo deberían tener todos, sentarse en una mesa y decir, muchachos, a vos que te gusta, a mí que me gusta, y seguramente el 90% va a estar coincidiendo en lo que necesita el país. No podemos definir prácticamente en la Argentina políticas de largo plazo. Sarmiento hizo eso y mucho tiempo después, te diría que hasta 1930, hasta el golpe del 6 de septiembre del 30, que decía Félix Luna, el día del gran desencuentro de los argentinos, Argentina tenía proyectos de futuro y se discutía el futuro. ¿Y dónde se discutía el futuro? En el Parlamento de la Nación, que es donde se deben discutir las verdaderas ideas nacionales. Eso lo hemos perdido. Con los grandes parlamentarios. Con los grandes parlamentarios. Eso lo hemos perdido. Vivimos años, salvo la recuperación de la democracia, que hubo grandes debates al principio de los 80, después desde los 90 vivimos tiempo de imposición. Y eso uno lo ve incluso
y puede hacer un análisis que los principales proyectos de ley, o la mayoría de los proyectos de ley, vienen del Ejecutivo y se discute eso, ¿sí? Durante el kirchnerismo, al libro cerrado, contra nada. Viento y marea y a capa y espada. Es decir, incluso ellos decían, no se corre ni una coma. ¿Qué te quiero decir con esto? Tenemos que revitalizar la política. Ese es el desafío. Desde tu visión, ¿el kirchnerismo hoy está prácticamente en la desaparición? Mira, yo una semana antes de que asuma Macri escribí un libro en Planeta que se llama La década enterrada, que una semana antes de que asuma Macri lo entregué a la editorial, por supuesto que salió unos meses después, pero digo esto porque todo lo que allí contaba el libro era antes de que asumiera Macri. Decía que Cristina iba a idear un plan para volver, que lo iba a montar en un asedio gremial y callejero, que iba a ser candidata por la provincia de Buenos Aires, que había dinero de la corrupción para financiar esa vuelta del poder y que había incluso dinero enterrado. Todo eso se vio. Todavía, cuando escribí el libro, no estaba preso Lázaro Báez, no había declarado Fariña, no había revoleado los bolsos José Francisco López, el Chueco no lo habían encontrado en el norte, que fue el gran lavador de las empresas y demás. Es decir, porque, más allá de la investigación, porque uno les conoce la lógica. Y la expresidente, yo decía en ese libro, iba como mínimo a intentar buscar fuero y como máximo a obtener un resultado electoral que la colocara de cara a ser candidato en el 2019. Y esto ya nos pasó. Es decir, reproduce de alguna manera la estrategia de Menem, ¿sí? Menem fue al Senado de esa manera y uno plantea, incluso está planteado en el libro y hay final abierto sobre eso, porque uno no puede especular sobre qué va a pasar, pero hay un final abierto. Yo decía, el kirchnerismo denostó al menemismo, pero lo usó y no lo investigó. Lo usó para decir, o se bancan estas cosas o viene el cuco. Sería muy malo que el actual gobierno se viera tentado... Fue toda una cadena. O sea, claro, a esa cuestión. Menemismo, derruismo, kirchnerismo, fue toda una cadena de yo con esto no me meto. Exacto. Yo digo en el libro que la Argentina nueva no necesita solamente un cambio de signo político, necesita un cambio del sistema político. Sí, claro. Y el presidente Macri, de alguna manera, está llamado a concretar esa cuestión, a producir un cambio verdaderamente político, no un cambio electoral, a cambiar el sistema político de la Argentina, a hacer una reforma impositiva, a abordar los temas del federalismo, es decir, los grandes temas del país, por lo menos empezar a tratarlo. Claro, empezar a tratarlo. Es como un inicio, no es el final del fanatismo macrista, sino que es el inicio del camino que debemos seguir. Y una cosa es lo que la sociedad pide. Exacto, y una cosa muy importante, toda esa corrupción desopilante del kirchnerismo, yo lo llegué a definir incluso de esta manera para que se entienda, porque una cosa es la corrupción aislada de un funcionario que puede haber en cualquier gobierno del mundo, pero se debe dar una respuesta seria y garantizar que se lo investigue y demás, y otra cosa es lo que hicieron los Kirchner, que puede parecer muy duro, pero que fue organizar un gobierno para delinquir, es decir, organizarse un esquema para poder desarrollar un sistema de corrupción sostenido y mantenido en el tiempo. Por eso que se habla de asociación ilícita. Ahora, nos va a quedar un minuto, pero yo no quiero dejar de que vos nos dejes tu mensaje con respecto a Evolución y lo que vas a pretender si accedes a la Cámara de Diputados. Nosotros queremos, desde Evolución, revitalizar la política, como te decía. Vemos que en estos años hubo un gran repliegue de la política y queremos ir al Congreso, ¿sí?, a discutir el futuro. Queremos que en la capital el pasado quede atrás, el pasado que ya le habíamos ganado en el 2013 y en el 2015. No es bueno que el kirchnerismo sea la segunda fuerza en la ciudad. Esto no es un ataque a las personas, sino a la idea que ellos representan, porque sabemos que van a ir al Congreso a responder a las directivas de la expresidente. Son los que dicen que en Venezuela hay democracia, que firmaron el pacto con Irán, los que nombraron a Milani jefe del ejército, los que dicen que Milagros Sala es inocente y Cristina no es corrupta. Nosotros queremos ir a discutir y a enriquecer el debate del espacio público. No vamos a levantar la mano porque sí, pero no vamos a poner palos en la rueda, y si hay buenas ideas
y visiones legislativas, la vamos a acompañar. Eso es lo que pretendemos. Y somos la única fuerza que puede plantear de cara al 2019 la posibilidad de que en la ciudad de Buenos Aires haya una alternativa. Eso no va a venir de manos del kirchnerismo. Entonces le decimos claramente a la sociedad, Lilita ya ganó, lo sabemos, compartimos la motivación de los votantes que la han acompañado, porque no es otra que la de dejar el pasado atrás, lo compartimos y lo entendemos. Ahora, el kirchnerismo no puede ser la segunda fuerza. Yo creo que de cualquier manera, aunque no lo dejaron a Martín compartir Cambiemos, ustedes son el cambio. Así que muchas gracias. Mucha suerte para las elecciones y bueno, hay que seguir luchando porque el cambio del país tiene que venir sí o sí y nos va a llevar muchos gobiernos poder cambiar y remontar esta nave que pegó contra el iceberg. Hablabas de la grieta, brevemente te lo quiero decir. Nosotros somos los hijos de la democracia, somos una nueva generación, lo vas a ver en la lista de evolución, somos todas personas jóvenes, no es que ser joven sea un valor y eso te haga bueno en sí, pero digo, tenemos mucha fuerza y queremos dejar la grieta atrás. La grieta es el desprecio por el otro, es el desprecio por el adversario. Alfonsín decía que hay que ver en el adversario, en el fondo, a un leal amigo. Y esa es la Argentina que tenemos que construir. Gracias por haber venido a Economía Ahora. Gracias. Nuestra bodega Iacarini, que es boutique y de San Rafael, te hace entrega de este vino que va a ser exquisito para que vos puedas probar y festejar el cambio del país. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario. Hacemos una pausa y venimos a hablar de impuestos con el doctor Peña. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosyauditorias@gmail.com. Bueno, bloque de Repar, por supuesto, colección, biblioteca profesional y empresaria, impuestos, infracciones tributarias. Pablo Esteban Ariel Greco, Fabricio Antonio Lancilota, Marcelo Daniel Fratantuono. Todo lo que ustedes tienen que saber en cuanto a la ley de procedimientos, lo que pasa con respecto a esa ley de procedimientos, las infracciones y las multas que se incurren a raíz de no cumplir con las obligaciones, con prólogo de la doctora Alejandra Schneir, así que todo lo que ustedes tengan que saber en cuanto a infracciones tributarias lo tienen acá como alguna novedad de Repar. Buenas noches, doctor Peña, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, Raúl. Todo con buenas noticias hoy, ¿eh? Todo con buenas noticias. Sí. O sea, quiero ver una cosita el libro. Sí, cómo no. La dirección, el nombre, no sé si lo pronunciaste bien. Sí, es la que lo conocía, sí. Fue una vieja funcionaria. Funcionaria. Antiguo, que tiene, digamos, antigüedad y por eso tiene autoridad. Y próloga. ¿Qué más puedo decir? Próloga. Bueno, empecemos charlando de esta reforma que estuvimos hablando la semana pasada y que hoy es como que empiezan a afinar datos. Por un lado, el tema que habíamos hablado en varios programas anteriores, que era mal visto un blanqueo si no había reducción. Claro. Y ahí hoy se está hablando ya de la reducción de aportes, que es importante. También se está hablando del impuesto al cheque con respecto a ganancias y bueno, y todo lo que se ha implementado con respecto a ganancia mínima presunta y eso, ¿no? ¿Cómo lo ve? Y yo veo bien lo que veo bien, lo que está bien.
Lo que sí, ¿Qué me está siento mal? agobiado, agotado del tema de la reforma tributaria. Y son muchos años, Son doctor. muchos años que se viene hablando y nunca definiendo, y cuando se define, agárrate Catalina. Es un pelotazo en contra. Y esto es porque verdaderamente parece que se hubiera hecho una necesidad, a veces preelectoral, a veces, yo diría que no a veces, siempre obligatoria. Pero a veces, al no realizarse nunca la tan Pero acá nombrada reforma tributaria, estos son todos proyectos, vamos a ver lo que pasa después de Ajá. octubre y vamos a ver. O sea, ¿usted creería que si la reforma tributaria, como dice la oposición, fuera brillante, la presentarían como plataforma de elecciones? pero lógico, ya estaría. Está bien, es A veces- una buena posición. Y el contribuyente sigue creyendo, ojo, que estos son artilugios, estrategia, para que los contribuyentes, cumplidores, los que pagan, sigan teniendo la esperanza de que algún día llegue el Mesías tributario argentino y Claro. se haga la verdadera reforma. Llevamos 30 años hablando de reforma y nadie lo hizo. ¿Por qué? Bueno, primeramente que se necesitan ciertas cuestiones que las veo difíciles, ¿no? Un consenso. Un consenso. Ya no es, de las grietas que se encuentran sembrando todo el plantel político argentino. Para esto se necesita consenso. Sí, sí, Un totalmente. consenso con vocación de consensuar. No es la palabra, es la acción. Segundo, O sea, digamos, subtítulo a Peña, con posibilidades de perder todos. ni más ni menos. Luego, por supuesto, acá alguna vez tiene que venir, y cuando llegue, la tan lejana y tardía espera, se podrá conseguir algo que hace mucho no goza la Argentina, que es un sistema tributario dictado por virtud y no por necesidad. Claro, claro. Porque hubo momentos en que las necesidades no fueron tan agobiantes como para poder Claro, realizar la reforma en ese momento. claro, y realizarla. Pero entonces en ese momento Miramos por otro todas las lado. provincias, la nación, a la cara, dijo Barclay, y el gasto se fue en forma Claro, pero desmedida. hoy el gobierno está planteando una reducción de gasto, que lo hablamos la semana pasada, está planteando el licenciado Abad prácticamente salió con el bombo de Tula a decir lo que habían recaudado, que realmente es meritorio, Sí, es muy meritorio. porque está llevando a una recaudación que inclusive, si bien a algunos no es equiparable punta a punta por las reformas que hubo en el medio con respecto al pago de IVA, Sí, y a la hubo pyme, cuestiones de calendario. pero realmente el crecimiento de la reforma de la recaudación tributaria es muy superior a la inflación. 10 puntos. Claro, eso 10 puntos. Eso, digamos, Perdón. que nos plantea. Mañana se va a saber por el INDEC cuál es el índice de Está bien, pero- precios al consumidor. Pero, está- prácticamente 10 puntos. hay 10 puntos de diferencia. De cualquier manera, eso implica que el gobierno está mucho mejor parado como para encarar una reforma tributaria. Por supuesto. Siempre y cuando, obviamente, el barrilete lo vayamos bajando del otro lado, ¿no? Claro, hay cosas que corresponden ya, exceden el marco de lo estrictamente tributario. La recaudación, evidentemente, crece en todo sentido. Y crece con esos crecimientos que dan la pauta de una actividad económica que es la que estábamos ansiando y esperábamos ver. Y existe. Pero, ojo, Me pongo no, en no contrera. es completo. Me pongo en contrera. Y sí, pero tenemos un récord de venta de autos. Ahí está, es un- No de claro, leche, de claro, autos. Claro. Los autos influyen, digamos, en el impuesto al valor agregado. Por ejemplo. Pero, un momentito, en consumo, por ejemplo, y esto es manifestado por los supermercados, a quien no le creo nada, o sea que debe ser mucho más, pero
Mes por mes van bajando 2 puntos y pico por mes los supermercados. Y yo creo que al supermercado le recomendaría lo mismo que recomendamos nosotros en impuestos. Baja los márgenes y vas a ver que vas a vender más. Vende más porque, porque al bajar los márgenes le queda mayor poder adquisitivo que lo vuelca. Claro, no hay un bajón de consumo, hay un cambio de donde compro. O sea, el supermercado que multiplica por muchas veces el valor del producto, que hay verdurazo en la Plaza de Mayo, obviamente cuando le multiplican por 2 o 3 el producto, el mayorista está captando gente que consume más o que compra familiarmente y que tiene menor precio. Pero lógicamente, y luego lo que sobra vuelve a volcarlo en consumo. Ni más ni menos. En este momento es el momento propicio. El mismo vos nombraste Abad y en sus palabras de exposición sobre la recaudación hizo mérito también a la lucha encarada contra la evasión, la dura lucha contra la evasión. Esta vez no es en broma. La FIP, a través de la Dirección General Impositiva, porque lo otro es aduana, esto es la cabeza del organismo, ha encarado una lucha verdaderamente seria. Vale decir que la cuestión es acabar con los grandes evasores. La pequeña evasión se combate fácil, pero aún para la gran evasión, los sistemas informáticos que hay implementados, la tecnificación de fiscalización, pero son de primera calidad. Y en este momento, le digo, con la reforma tributaria, yo recomiendo a todos aquellos que hicieron sus agostos con la evasión. No hablo de los delincuentes, ¿no? La corrupción es delincuencia, y peor cuando son del gobierno, ¿no? Que lo piensen 2 veces. Va a ser más fácil, con una buena reforma, como más o menos se viene semblanteando, va a ser más fácil y más barato pagar los impuestos que evadir. Porque llega a la conclusión que la Dirección General Impositiva, la AFIP en este momento, no está mixturada con la política de los 12 años pasados, donde, es increíble, en todos los grandes afer multimillonarios de estafa estuvo prendida la DGI. Y sí. Pero es un integrante necesario. No, pero leemos, por ejemplo, haber colocado... Lázaro Báez, Gotti, López... No, pero no. Ahora estamos viendo que ya comienza a sentarse en el banquillo, ¿cómo se llama? El nombre del tipo, de Van der Rohe. Van der Rohe. ¿Y con quién? Con Vudú. Con Vudú y Resnick, no sé cuánto. Claro, Resnick, de la FIP. Claro, una persona que trajo Echegaray y lo colocó de director, así nomás, ¡boom! La estratosfera de director en Salta, y de ahí lo puso de asesor y manejó todo eso negociado. Un director que ya, cuando estuvo en la ONCA, la oficina... Ni hablemos de la ONCA. Bueno, ahí ¿cómo de ahí van a pasarlo una persona que no supo controlar? No, es que es lógico. Un cuadradito. Pero si nosotros sabemos, y lo hemos hablado en este programa, lo que fue la ONCA, que fue una máquina de dilapidar guita para un lado solo, porque eran subsidios que los cobraban lo de la ONCA, obviamente que lo tenían que poner como ladera. Que estaban adentro de un departamento. Claro, los Finlop, claro. Estaban en el Parque Lezama. Bueno, yo creo que esa época está terminada. ¿Por qué? Porque llevamos 2 años, 3 años, en la cual se ha puesto, digamos... No llegamos a 2 todavía. No llevamos a 2, pero está trabajando de forma tal inmediata. No es la que descubre todos los afer. No. Pero ojo, los que descubren los lleva hasta la justicia. Y los que surgen de la justicia a través de los órganos de investigación, enseguida está metida. Ahí nomás aparece la FIP e interviene porque le corresponde intervenir. Claro. No es que esto sea una forma de incumbencia en lo que no le corresponde. Cada vez que hay una cuestión, un delito económico, la FIP tiene que intervenir porque seguramente ha habido un fraude fiscal. Ninguna duda. Recordemos que yo voy a le voy a robar un poquito a la expresidenta.
Hoy la DGI tiene know-how. Hoy, a mí lo dije bien, perdón, pero es así. Hoy tiene know-how, que es el mismo know-how que tenía cuando estaba Duhalde, con la misma gente. Know-house no es, no. No. Ni wine. No. Es know-how. Es saber cómo. La AFIP tiene funcionarios que saben cómo deben hacer las cosas. Sí, y esa es la diferencia. Perdón, y no funcionarios que fueron nombrados políticamente. No, para nada. Ya estuvieron. Y hay un funcionario, Abad ya fue director de la AFIP. Administrador general. Castañola fue después de ser funcionario por su conocimiento, paseó esos conocimientos por todos los organismos internacionales. Sí, señor. Y llegó a director general y luego, lógicamente, llegó la época que había que sacarlo porque molestaba. Eso la verdad. Investigaba. Era meter una piedra en el zapato, no se podía, investigaba. Bueno, llegó el momento. Yo creo que todo va a llegar a su congruo final, como corresponde, y puede ser que la relación de causalidad no llegue hasta la cabeza. Yo dudo que llegue hasta la cabeza. Subtitúlemelo. No vamos a llegar a Cristina. Yo lo dudo. Llegará y sí. No, ay, adivino, acá no se salva nadie. ¿Por qué no se salva nadie? Porque va tomando conciencia. Lo hemos visto a veces nos revelamos, pero no hemos dado cuenta que mismo ante los representantes del pueblo, la Cámara de Diputados, los representantes de la provincia, el Senado, senadores, están razonando como la gente. Y ya hasta se avergüenza de que en su momento han participado en debates defendiendo lo indefendible. En este momento vivimos una etapa en la cual cada uno con su ideología lo que trata es defender al pueblo. Y no se puede defender al pueblo cuando se deja que el gobierno se lleve lo que no es de él. Claro. Gracias, doctor Peña, como siempre, como cada semana. Y bueno, yo creo que tenemos que estar pensando que el 22 de octubre vamos a votar. Dos temas. No a quién vamos a votar, qué queremos votar y qué estamos votando, muchachos. Por otro lado, piensen que ustedes, como pasó con los distintos temas que el periodismo y la sociedad impone, están empujando para que la justicia actúe. Lerda, pero está actuando. Los jueces empezaron a comprarse pantalones largos. Esperemos que ahora que aprendieron con los pantalones largos, tengan lapicera para firmar sentencias. Hasta la semana que viene.